Bienvenidos a Punto Urbano, el podcast de Encuentro, un espacio para pensar la ciudad que habitamos, la que nos interpela y también la que queremos construir, porque la ciudad no es solo un lugar, es identidad, es presente y es futuro. Y entenderla es el primer paso para transformarla. Esto es Punto Urbano. Bienvenidos a un nuevo Punto Urbano, el podcast de Encuentro. Hoy vamos a tocar un tema que realmente me encanta, que apasiona, que tenemos muchísimo por aprender. Y lo vamos a hacer con una especialista, amiga de la casa, con la psicóloga Laila Thomas. Es también licenciada en gerontología. Así que hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, pero que tiene varios tabú. Para poder seguir desarrollando esta serie de encuentros que venimos llevando adelante desde Punto Urbano con especialistas, con datos, para poder aportar a la construcción de una ciudad y de una ciudad con población que cada vez vamos a estar más envejecidos. La tenemos a Laila Thomas, así que un gusto poder tenerte hoy acá. Hola Lucas, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Contame cómo es esto de que Argentina es uno de los países más envejecidos de América Latina. Así es, tenemos la suerte. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Tenemos la suerte de ser uno de los países más envejecidos de América Latina. Como para nombrar algunos datos que son medios duros, pero que hacen al análisis, decimos que una sociedad es joven cuando el porcentaje de personas mayores de 60 es menor al 4%. Ajá, ¿y nosotros cómo estamos? Nosotros tenemos un 16%. Del 4 al 7 se considera una sociedad envejeciente. Ajá. Y del 4 al 11 se considera una sociedad envejeciente y del 11 en adelante se considera una sociedad envejecida. Nosotros tenemos un 16% de porcentaje de envejecimiento en la sociedad. Ajá. De personas mayores de 60, que se combina con algunas otras cuestiones, como por ejemplo que está bajando la natalidad. Entonces, somos una sociedad que está en vías de tener un gran porcentaje de mayores en su componente piramidal. La verdad que nosotros con Laila hemos compartido en muchos lugares charlas. Es apasionante y creo que es desafiante entender para los que no somos tan grandes, pero la edad es tan relativa, digo yo, que, bueno, vos lo decís con estas palabras que tal vez son casi textuales, desde que nacemos definitivamente estamos envejeciendo. Y hay edades y momentos para darnos cuenta de que tenemos que envejecer activamente. La cuestión es que no todos envejecemos de la misma manera. ¿De qué depende? No todos envejecemos de la misma manera porque no todos vivimos de la misma forma. Ni tenemos los mismos hábitos, ni vivimos en las mismas condiciones, ni habitacionales, ni en contextos urbanos. Entonces, depende de cómo voy transitando mi propio envejecimiento de manera tal de condicionarlo favorablemente o de otra forma, digamos, pero porque está asociado a esto, digamos. Todos traemos un envejecimiento biológico que es irreversible y es universal. Ajá, Lo dijiste el biológico. vos recién, claro, lo dijiste vos recién. Todos somos personas envejecientes. Un bebé que salió de la panza de la mamá y respiró por primera vez está oxidando sus células y es lo que marca el camino del envejecimiento. No puedo ir en contra del paso del tiempo. Lo que sí puedo es tentarlo para que este paso del tiempo sea lo más armonioso posible conmigo. Entonces ahí entra otro concepto del envejecimiento, que es el envejecimiento secundario, el que acompaña al biológico o primario, que es este racimo de buenos hábitos de vida y manejo de condiciones ambientales en las que vivimos para que envejezcamos cada vez mejor o con buena calidad de vida. Y la verdad es que eso hace que nosotros envejezcamos de maneras diferentes y que a no todos nos pase igual, porque no todos tomamos las mismas decisiones. Desafíos enormes tenemos en Argentina, 16% de población envejecida. Hemos tenido algún debate sobre el término y la utilización de la palabra vejez. Así es. ¿Quiénes son viejos en Argentina técnicamente hablando? Los viejos en Argentina son todas aquellas personas mayores, los personas mayores que tienen más de 60 años, o sea, 60 años cumplidos en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que invitamos a la gente a empezar a usar el término viejo como un término neutral, porque bien podemos decir personas mayores, bien podemos decir las y los adultos mayores, pero la verdad que, a ver, decímelo vos, Lucas, ¿el protagonista de la niñez quién es? El niño. ¿El de la adolescencia? El adolescente.
El de la adultez. El adulto. ¿Y por qué? Digo, el de la vejez. Las personas mayores, las personas de edad, los viejos, es un término neutro. Hay un gran problema. Históricamente usamos ese término acompañado de algún insulto. Sí, y no es solo con el insulto verbal. Bueno, vos has desarrollado una guía de buenas prácticas en comunicación de la vejez, que la verdad que está muy buena. Muchas veces se acompañan Ni hablar. las imágenes, la tipografía, la bien. ambientación. Muy bien. Digo, el uso de los colores, de las letras, de los nombres para trabajar el tema de vejez siempre termina siendo como sombrío o como que invita a pensar en la dependencia, en la enfermedad. hay mitos en relación a la vejez. Sí. Como hay un prejuicio, también hay mitos. Sí, A ver, totalmente. ¿alguno de ellos? Bueno, yo creo que los mitos más frecuentes y los que más daño hacen en relación a la vejez, y quiero decir y hacer este paréntesis que hoy en día ya la sociedad no acompaña ese relato en el sentido de que las propias personas mayores que vemos hoy, que son súper añosas y están bien y corren de pronto maratones y vuelven a estudiar y apuestan de vuelta, no acompañan esos mitos hoy en día, pero los mitos están. Es como que me jubilé de todo. Me jubilé, vos lo decís bastante, me jubilé de mi trabajo. Hay la necesidad de seguir y volver a proyectar siempre que uno esté en la vida. Sin duda, eso creo que uno de los grandes mitos que recién preguntás como cuáles son, yo creo que tiene que ver también un poco esto de, bueno, la jubilación como retiro de la vida. Ajá. ¿Sí? Todas las personas mayores son inútiles. Uh-huh. Las personas mayores no pueden aprender nada nuevo. Las personas mayores no pueden tener sexualidad porque esto ya pasó. Las personas mayores son enfermas o es más probable que tengan enfermedades más graves. Las personas mayores son depres. Entonces son un montón de mitos que la verdad es que lo que hacen es generar un estereotipo muy negativo, un estigma asociado a la vejez, y si yo las perpetúo y a la edad que sea las replico, no me dan muchas ganas de llegar a viejo. ¿Qué tema no? Porque vamos a llegar a viejo. O sea, no tenemos ninguna forma de no llegar a viejo si nos da la vida, obviamente, y tenemos que cuidarnos para eso. Me sucede, y quienes nos están escuchando, ojalá sean más varones que lo que nos suele presentar la escena cuando vamos a centro de jubilados, Sí. a distintos lugares de encuentro, cuando uno va incluso circulando por las ciudades y ve los grupos de personas encontrándose, muchas veces son más las mujeres mayores que los varones mayores. Sí. ¿Por qué se habla de una feminización de la vejez? Bueno, se habla de una feminización de la vejez porque efectivamente en el mundo hay más mujeres que varones. Bien, y que- eso es un dato empírico, censal. Hay chequeado. más chequeado. Chequeado. ¿Expectativa de vida de la mujer? La expectativa de vida, por ejemplo, te doy la expectativa de vida en Argentina. Sí. La expectativa de vida en Argentina hoy es de 78 años, pero... ¿De promedio? Sí, Ajá. medio. Si la dividimos por género, las mujeres llegan a los 80 y la expectativa de vida de los hombres es de 75. Entonces, Ahí hay si un punto. entendemos que las mujeres viven más tiempo que los hombres, pero además, si lo querés en proporción, por cada 100 varones mayores de 85 años... Cada 100 varones mayores de 85 años. hay 228 mujeres. Mucho. O sea, los duplicamos. Es estadístico. Es estadístico. Pero en la hora de llevar adelante la vejez, digo, vamos transitando la vejez, vamos transitando muchos duelos, Ujú, vamos tomando conciencia del tiempo, ujú. que no es lo mismo que pensábamos a los 20, a los 40, ni... Pero en ese devenir de los duelos hay mucha sabiduría acumulada, hay mucho entender que el paso del tiempo es de otra forma, de que nuestra vida de la adolescencia, de la adultez ya no es la misma que antes. Hemos tenido pérdidas de los más grandes, pero también empezamos a perder a los que tenemos Sí. alrededor. ¿Qué importancia tienen los duelos? Bueno, los duelos para mí son un eje transversal y me animo a decir que no solamente de las personas mayores que tienen un montón de duelos, y ya ahora los contamos, sino de todos nosotros, porque si nosotros no aprendemos a duelar desde chicos, y capaz que también como papás le ofrecemos también la herramienta para que también los menores y los niños vayan aprendiendo a integrar las pérdidas, porque un duelo es esto, Uh-huh. el duelo es identificar una pérdida
poder pasarla por el cuerpo, por las emociones y poder integrarlas a la vida, reconociendo que eso que había antes ya no estuvo o tiene otra forma, pero hay una elaboración activa. Todos a lo largo de nuestra vida vamos pasando por numerosos duelos. ¿Qué pasa con los duelos de la vejez? La persona, a medida que vos lo dijiste, va transitando la vida, va empezando a tener cada vez desafíos más diversos. De pronto, a los 60, ¿con qué inauguramos los 60 las mujeres y los 65 los hombres? ¿La jubilación? Con la jubilación. Es un duelo enorme porque es un duelo que atraviesa la identidad. De pronto, ya no soy empleado de tal lado. De pronto, ya no soy docente. A mí me pasa un montón que vienen los pacientes al consultorio, entonces le digo, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy jubilada. Y no lo saben decir si era docente, soy docente. Hay como un término pasado en presente que no sé cómo integrarlo. Entonces, el primer duelo muchas veces que pasamos inaugurando un poco la etapa de la vejez es la jubilación. Está bueno prepararlo, vos lo hablas mucho de eso. Sí, lo prejubilatorio tiene un índole preventivo muy importante, que es decir, probablemente me sobre un montón de tiempo, probablemente tenga que renegociar con la identidad y con el quién soy y qué hago de mi vida ahora. Y también esto me conlleva a decir qué quiero hacer con mi vida, entendiéndolo que no es un retiro, sino que es una finalización de cierta etapa. Me gusta eso. Vos te escuché decir alguna vez, la vejez puede ser la etapa más larga de la vida. Así es. Digo, la niñez, la adolescencia, pensemos en la adultez joven, en la adultez, y la vejez desde los 60 años hasta los 90, 90 y pico, puede ser efectivamente la etapa más grande de la vida. Sí. ¿Qué rol cumplen las familias? Uy, las familias es como, viste que cuando nosotros íbamos a la escuela nos decían que la familia era la primer célula de la sociedad. Ajá. Pero en realidad también la familia es un organizador continuo y cotidiano de la vida nuestra. Y de pronto, pensalo en una persona que está transitando una vejez con mayor dependencia, con mayor vulnerabilidad, una vejez quizás atravesada por alguna enfermedad crónica, que lo lleva a estar más aislado, que lo lleva a tener mayores controles. La familia está directamente implicada con el cuidado también de esa persona. Entonces la familia, dividiendo un poco la persona como autónoma y autoválida y como más dependiente, va a tener dos roles totalmente diferentes en el acompañamiento. Pero digo como para repasarlo, la vejez no es una asociación directa a muchas de las cuestiones peyorativas, ni a la enfermedad, no, para ni a nada. la no valía. Digo, eso se está trabajando mucho. Creo que quedan desafíos enormes desde el punto de vista de cómo pensamos. En Punto Urbano hablamos mucho de temas de ciudades, cómo se piensan y se desarrollan las ciudades, cómo pensamos que esta población que tiende a ser cada vez más envejecida y con menos natalidad, vamos a vivir en la ciudad, los espacios no solo de descanso, sino la accesibilidad universal, el tipo de oferta que tenemos que tener para crear comunidad, para crear esos lazos sociales, que vuelvo a lo mismo, están muchas veces mucho más naturalizados en la mujer y bastante más reacios, tal vez a tabúes, a prejuicios, de encontrarme o de sentirme lo suficientemente vulnerable y libre a la vez de poder pertenecer y de poder participar. Hay grupos muy lindos en Santa Fe y la verdad que aprovecho a resaltar lo que venimos trabajando con Vida Activa, con centros de jubilados como Proyecto 3, como lo que tiene que ver con el Sufriti, con distintas charlas que se vienen llevando adelante, el grupo Fénix. Hay un montón de personas mayores, pero tenemos a la vez un montón de desafíos para seguir construyendo mejores vejeces. Aún así, da la sensación de que cuesta muchísimo hablar de salud mental en adultos mayores. Sí. Bueno, volvemos. En general y en adultos mayores en particular. Ni hablar, eso es verdad. Cuesta. Yo creo que hay que militar muchísimo el tema de quitarle el estigma, a dejar de entender a la salud mental como una cuestión de que al psicólogo van los locos, o que no cuentes que vas al psicólogo, o cuando uno de pronto dice estoy yendo a terapia, ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema? O incluso usarlo hacete como insulto, hacete tratar, hacete ver. Ese tipo de discursos. O ya está viejo, ya no sirve.
Digo, pasándolo a la vejez. Eso, ese tipo de discursos se trasladan directamente a la vejez y se entiende muchas veces a la salud mental como entrelazada con la vejez en esto de, bueno, pero todas las personas mayores se aíslan un poco, o todas las personas mayores se deprimen fácilmente, o todas las personas mayores llega un momento determinado de su vida que están más tristones, o los viejos tienen mal carácter. Entonces, hay un montón de depresiones y de trastornos anímicos, trastornos ansiosos, que se solapan y no se terminan estudiando porque los asocian a este estado emocional a un tipo de carácter cuando en realidad no debería ser así. Ajá, mucho perjuicio entonces. Totalmente. Cuando hablamos de envejecimiento, muchas veces te decía, no necesariamente es estar enfermo, pero cuando hablamos de envejecimiento siempre aparece la idea de enfermedad o deterioro. Envejecer no es una enfermedad. Envejecer es un proceso biológico, universal e irreversible que trae cambios fisiológicos, psicológicos, sociales y que lo único que acusan es que nosotros vamos pasando de casillero en casillero en nuestro juego de la vida. Y el problema no es envejecer, sino cómo transitamos esa vejez. Totalmente. El problema no es envejecer, sino cómo la transitamos y el problema también es permitirnos el envejecimiento y el ver el envejecimiento de las personas que queremos, que a veces también nos negamos a ello. A ver, desarrollamelo un poquito más. Sí, a nosotros muchas veces nos cuesta mucho desde un lugar, desde el miedo, desde la ansiedad, incluso hasta de la culpa, ver a nuestros familiares, a nuestros afectos envejecer y a veces terminamos corriéndonos un poco de esa vida. A veces quizás más, esto es más frecuente en, por ejemplo, un envejecimiento con algún tipo de deterioro que como familiares nos cuesta acompañar, que si nosotros lo podemos ver desde un lugar como de compañía, de escucha, de inclusión plena, lo vamos a poder disfrutar muchísimo más. Hay un tema que tiene fundamental la vejez, todo ese saber aprendido, de haber transitado muchas escenas similares y que tiene que ver con la experiencia y la necesidad de permitirnos y darnos el espacio para vincularnos entre distintas generaciones, para que nos puedan decir, yo por eso ya pasé. Y no porque no vivas tu propia experiencia, sino esta es mi experiencia que yo te puedo transmitir. La realidad es que vamos cambiando y esa vejez que se pensó solamente desde la enfermedad o de la dependencia, hoy está, vos lo militás mucho realmente, tomando otro carácter. Es que ahí hay que darle las gracias también a cómo la gerontología ha ido cambiando de visión, porque pasamos a ser grandes estudiosos de la fragilidad y la dependencia para ser grandes estudiosos y para empezar a proponer desde lugares de entender la vejez como una etapa de potencialidad, como una etapa llena de autovalía, de autonomía también. Entonces hubo otra mirada y empezamos a dejar de pensar en enfermedad para empezar a pensar en posibilidades. La verdad que siempre es hermoso poder dialogar sobre estos temas. Yo lo digo porque muchos de los que están escuchando son parte de la generación bisagra, esta generación que cría hijos, pero que también convive con el envejecimiento de sus padres, pero que a la vez tiene que pensar, creo que de forma muy activa, en cómo trabajamos por un mejor envejecimiento. En Punto Urbano muchas veces hablamos de temas pero bien urbanos. Cómo son los desarrollos, si tenemos un espacio público cerca, si tenemos oferta nocturna para otras edades. En definitiva, de muchos temas que hacen a la ciudad. Pero a mí me quedó muy grabado, una vez me decía, además de lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, pensemos en esa película, esa serie de Netflix que habla de las zonas azules, que tiene más que ver no solo con cómo está dispuesta la ciudad, sino cómo está dispuesta la comunidad a vivir. Y creo que ahí hay un tema muy importante para repensar cómo es el envejecer en las personas, ¿no? Totalmente. Recién hablaste de algo que no lo quiero dejar pasar porque es buenísimo, porque al hablar de envejecimiento de las personas de 60, cuando hablamos de salud mental a lo largo de la vida, no podemos no pensar en el envejecimiento de las personas de 40, de las personas de 35, de las personas de 50, que vos lo dijiste, la generación sándwich, que tiene que ver, y lo hablábamos antes cuando hablábamos del rol de la familia, que tiene que ver con la generación más cansada de hoy.
porque cuidamos para abajo y en caso que haya necesidad, cuidamos para arriba, todo al mismo momento. Entonces, ¿quién cuida de nosotros? Y ahí me parece que está bueno poder pensar que quizás nosotros también estamos influyendo directamente sobre nuestro propio envejecimiento al tener que mirar hoy qué decisiones, qué modos de vida estamos haciendo a nuestros 40 cuando tenemos tantos desafíos también, sobre todo desde el autocuidado también, ¿no? Muy claro, Laila. Te hago algunos así concretos. Uh-huh. A ver. Los cuadros más frecuentes en la vejez. Uh-huh. ¿Cuáles podrían ser? Bien, bueno, uno de los cuadros más frecuentes en la vejez es que lo que tiene que ver con el redefinir el proceso identitario cuando nosotros necesitamos como esto, pasar por el proceso jubilatorio. Es como lo más importante a resolver, a repensarnos. Yo creo que el proyecto de vida. Eso, yo creo que es un gran disparador porque a partir de la jubilación el proyecto de vida otra vez se nos vuelve a poner sobre los ojos y es qué quiero hacer de mí. No dejamos de decir que el proyecto de vida postjubilatorio es complejo porque vamos a envejecer cada vez más, hay problemas desde el punto de vista del sistema previsional, no lo ocultamos. No, totalmente. Porque es parte de los desafíos y de los problemas que hoy tenemos. Pero sin dudas, lo que tiene que ver con el repensar el proyecto de vida es lo que más rápido deberíamos advertir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el repensar el proyecto de vida a esa etapa es lo que nos puede prevenir de otros cuadros no deseados que pueden ser trastornos anímicos, pueden ser aislamiento, puede ser soledad como el factor de enfermedad, el factor que predispone a la enfermedad más frecuentemente en la vejez hoy. Es muy duro lo de la soledad. Nosotros que trabajamos, como les decía, temas urbanos, hoy estamos hablando sobre, si se permite, lo voy a decir en términos inglés, cohousing, de poder habitar de otra forma. Necesitamos, y nos planteaban algunos jubilados de la Universidad Nacional del Litoral con los que estamos trabajando este proyecto en particular, nos decían, Lucas, nosotros queremos vivir en comunidad, necesitamos encontrarnos, necesitamos prevenir lo que tiene que ver con la pandemia, a veces oculta de la soledad, que tiene que ver con las personas mayores, enormes desafíos. Nosotros necesitamos vivir en comunidad incluso antes de compartir techo. ¿Me entendés? O sea, o esto de decir, necesitamos el ejercicio continuo del vivir en comunidad aunque no compartamos techo. O sea, no necesitamos llegar a la fórmula mágica de la vivienda colaborativa cuando en realidad hoy tenemos un montón de herramientas que no estamos usando. Tenemos una ciudad plagadas de ofertas para lo que es la vejez como participación comunitaria. Entonces, antes de vivir con otros, aprovechemos esos tiempos de tarde, de mañana, 2 horitas, el taller, que también hacen a uno de los pilares del envejecimiento activo que tanto dice la Organización Mundial de la Salud, que es la participación comunitaria, porque es un gran paliativo para la soledad y mantener a raya deterioros cognitivos, cuadros anímicos, demencias, aislamiento de la familia también. Bueno, creo que hemos repasado muchos temas que hacen al envejecimiento activo, a la salud mental en la vejez. Ojalá que nos podamos seguir encontrando para dialogar sobre estos temas. Que la sigan a Laila Thomas, es muy divertida en sus redes sociales, en Instagram, es muy divertida también y muy profunda cada vez que habla. Tiene una hermosa guía de buenas prácticas en comunicación en la vejez. Ha desarrollado un libro con un montón de actividades que a mí, más allá de las actividades en sí, siempre me queda esforzate un poquito más. Si no podés trotar, caminá. Si no podés caminar, ejercitá siempre tu cabeza. Y siempre tratando de esforzarte un poquito más. Hoy, el 16% de la población ya es vieja, pero todos nosotros indefectiblemente vamos a envejecer. Así que vamos a dejar un mensaje final de Laila Thomas para después poder cerrar este nuevo podcast de Punto Urbano. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo creo que ya estamos militando una vejez con sentido.
en la medida que nosotros podamos estar hablando de gerontología. Yo lo digo siempre, sexualidad, muerte son temas tabú, discapacidad es un tema tabú, vejez ha sido un tema tabú hasta hace un montón de tiempo, y me parece que el hecho de tener un micrófono y una responsabilidad hace que nosotros vayamos militando contra eso y podamos entender que cuanto nosotros más abramos el juego y más hablemos de esto que muchas veces cuesta, el que lo esté escuchando y el que se identifique y el que quiera ya va a empezar a googlear, bueno, ¿cuáles son las ofertas que hay en Santa Fe para poder acercarme? Y bueno, creo que hoy en día me parece que el mensaje más lindo, y es el mensaje que busco dar en un montón de lados, así que no va a ser original, pero me gusta repetirlo, y es que la vejez se construye incluso antes de que la vejez llegue, porque nosotros estamos construyendo la vejez de nuestros viejos, la nuestra propia, el concepto social, cuando hacemos un chiste, cuando discriminamos, cuando terminamos generando algún tipo de comentario peyorativo, le estamos bajando el precio a la vejez. Entonces me parece que es importantísimo que nosotros empecemos a buscar otras formas de poder comunicarnos. Me gusta mucho lo que decís. A mí, viste que hay temas sobre los que determinados chistes no van más. Uh-huh. Bueno, la vejez también es uno Totalmente. de esos temas sobre los que determinados chistes no van más. Ni X gaga, ni tal mea, no. Sí. Yo creo que son cosas Sí. que realmente no suman. Esto va a salir en las redes sociales que muchas veces reproducen violencias que tienen que ver con lo digital, Sí. y la verdad que no está para nada bueno. No quiero dejar... Los adolescentes dirían, vamos a tirar un facto, pero esto de, así como del cuerpo de la gente no se habla, de la vejez de la gente no se habla. No podemos etiquetar que este vive bien, que este vive mal, que este es un viejo de M, que este es recopado, porque nosotros del otro vemos, o que es abuelo, del otro vemos una partecita y no sabemos cuánto le llevó al otro construir todo eso que es, lo que él quiere modificar, lo que no quiere modificar. Entonces me parece que hay cuestiones que ya no van más y que nosotros necesitamos empezar a mostrarlo a esto. La verdad que un gusto haberte escuchado, como siempre. Gracias. Tengo esa ventaja a quienes me están escuchando, de que la he escuchado muchas veces, y les aconsejo que lo hagan, porque es importante para su propio envejecimiento y para poder construir entre todos una Y que sociedad cada mejor. vez haces las preguntas más afinadas, vas al hueso, Bueno, se nota que hace la tarea usted. Hago la tarea y me gusta más que recordar y visibilizar a las vejeces y a las personas, que siempre tenemos cosas buenas y cosas malas, problemas, pero también hermosos momentos de felicidad. Todas las cosas positivas que suceden en la ciudad y en las ciudades, con los talleres participativos, de memoria, con un deporte que hoy se está instalando pero muy fuertemente, que es el Newcon. Es Sí. hermoso poder ir a recorrer tanto la liga federada como la liga recreativa de Newcon, y ver personas que ya se quieren sumar de 40 a 45 y dejan meter a uno en la categoría más 50, y después está la de 60. Lo y que es un pasa en las deporte- colonias también. Las colonias deportivas y municipales. Ujú. Digo, es importante también resaltar, no también, es importante resaltar lo bueno, porque como vos bien decías, hablando del tema, militando el tema, dando espacio a la participación del tema y dando espacio a profesionales como vos, para que nos puedan ilustrar de una u otra forma, creo que construimos entre todos una sociedad mejor. Así que esto fue todo por este nuevo punto urbano. Muchas gracias, Laila, por Un estar, y placer. nos vemos en el siguiente.